les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A cada uno de ustedes saludamos al hermano Rodrigo Vázquez, a nuestro hermano Juan Morales, Elizabeth Valenzuela, Carolina Pérez y nuestro hermano Claudio Saavedra. Dios le bendiga a cada uno de los que están en esta mañana conectados. Así continuar en este día, hermanos amados, el capítulo 17 del libro de Segunda de Samuel. Amén. Como hemos venido durante este tiempo leyendo este libro, viendo históricamente los acontecimientos y analizando a la luz de la palabra del Señor y por el Espíritu Santo los acontecimientos de este libro. Amén. Nos ha dejado bastante experiencia este libro. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela. Nos ha dejado bastante experiencia este libro, hermanos amados, con respecto al conocimiento y el carácter del hombre, del ser humano. Lo vimos, ¿cierto?, en el carácter del pueblo de Israel, que pidió rey, ¿verdad? Desechó a Dios. Luego el carácter de Saúl, que empezó bien y terminó en rebelión contra Dios, porque Saúl se rebeló. Luego vemos el carácter de David como guerrero, ¿verdad? Sumiso, ¿verdad? Entregado, pero también vemos la actitud de David con respecto al pecado. Y vemos la paga del pecado, ¿verdad? Por la sentencia que David se había puesto cuando el profeta Natán le asigna una historia con respecto a un hombre que tenía una sola cordera, con respecto al hombre que tenía muchas corderas. David decretó su sentencia, David de propio decretó su propia sentencia, ignorando en ese momento que esa historia le estaba apuntando a él. O sea, era él el de la historia. Él era un hombre rico que tenía muchas corderas. Y se ha ido desarrollando, ¿cierto?, la paga que ha ido haciendo David de su falta, muriendo el primer hijo de Besabet. Luego Amnón violó a Tamar. Absalón mató, dio muerte a su hermano Amnón. Y ahora se suma la rebelión, de Absalón en contra del rey. Hasta aquí Absalón ya está en la ciudad de Jerusalén. David huye con su gente, con mucha tristeza. Van sucediendo cosas, ¿cierto?, en el camino, como Simei, que lo maldice, como el criado de Mefiboset, que le dice que Mefiboset le miente a David, y le dice que Mefiboset se había quedado en Jerusalén, esperando que le devolvieran su reinado. Mefiboset, recordemos que era que era hijo de Jonatán. Jonatán era aquel que amó a David, ¿verdad? Ellos se amaron mutuamente y se prometieron, ¿verdad?, ayudarse si uno de los dos quedaba con vida. Bien, y aquí David hace una estrategia de guerra, deja al sacerdote Sadoc y lo deja, hermanos, ahí en servicio de Absalón, para que a través del sacerdote y los hijos David pueda saber, o sea, lo deja como espía, en el fondo. Y también envía a su consejero más cercano y más certero, que es Usai. Porque Ahitofel, que era el otro consejero del rey, porque por lo general los reyes se daban, hermanos, y esto es importante, los reyes se rodeaban de consejeros. Y por eso es que es importante que los consejeros, porque dice, con el buen consejo se ordenan los pensamientos, el rey se rodeaba, ¿cierto?, de estos consejeros, y esto ha sido siempre. Dios bendiga a nuestro pastor Arnaldo Cáceres Muñoz. Esto ha sido siempre, hermanos amados, y esto demuestra que el rey no gobierna solo. Entonces, Ahitofel le da un consejo a Salom, y este es el consejo que Ahitofel le dice a Usai. Mire, escuche. Esto es el capítulo 17 de Segunda de Samuel, dice: entonces Ahitofel dijo a Absalom: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti
todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel. Le relata el consejo, ¿verdad?, de Ahitofel, y le pregunta a Husai: ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado su cachorro. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayera alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere, dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y lo arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el de Ahitofel, porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios no iba a permitir que David muriera, ni tampoco, ¿cierto?, que ese mal que se había levantado, hermano, le dañara en cierto modo hasta cierto límite, lo que hablábamos con respecto al castigo de un hijo. El castigo de Dios siempre va a ser correctivo y no destructivo. Porque el padre que ama al hijo lo corrige y lo castiga, pero no lo destruye. No dice la Escritura que lo destruye. David, hermanos amados, era un llamado, era un ungido de Dios que había pecado, ¿sí? Y Dios no estaba haciendo la vista gorda. David estaba sufriendo las consecuencias de su maldad. Pero recuerde que cuando David decreta y dice: ese hombre debe morir, por eso que hay que ir a los capítulos de atrás, el profeta Natán le dice: el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Entonces, hermanos amados, aquí se está cumpliendo donde el consejo de Ahitofel es entorpecido. Dios bendiga a nuestro hermano Marcos Delo. El consejo de Ahitofel es entorpecido por el consejo de Husai. Absalón se entusiasmó con el consejo de Husai. ¿Por qué? Porque Absalón, nosotros tenemos un capítulo más atrás donde Absalón fue muy populista. ¿Se acuerda? Que él se ponía a la entrada, llamaba a la gente que iba al rey y como buen político, ¿cierto?, los azuzaba, ¿verdad? Y los echaba contra David. Dios bendiga a Víctor Manuel Rebolledo. Los ponía contra David. Entonces, ese consejo le agradó, porque que él fuera a la guerra, que él diera la cara, que él estuviera ahí, es como populismo, en cierto modo, de acuerdo a la situación. Entonces, desechó el consejo de Ahitofel, que era el bueno, que era el bueno, y tomó el consejo de Husai. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Le dice a los sacerdotes para que ellos le revelen a David los dos consejos. Debí escuchar los dos. Amén. Por tanto, enviad
inmediatamente y da aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimac estaban junto a la fuente del Roguel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse, viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos lo buscaron y no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba pasaron el Jordán, y antes que amaneciese ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no habían seguido su consejo, enalboró su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Farías Ahumada. Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Voy a tomar un poquito con respecto al suicidio. Aquí es como que esta lista se nos lleva, hermanos amados, a examinar otra característica del carácter humano. Este hombre dio un consejo acertado, pero en este consejo, Ahitofel, ¿cierto? De Ahitofel, Usai Arquita dio otro consejo, el cual agradó más a Absalón. Por lo tanto, este hombre se vio rechazado. Este era un hombre, un consejero, no era, hermanos amados, un hombre de 18 años, era un hombre anciano ya, pero que tenía cierto grado de reputación como consejero del rey. Había estado sus buenos años con el rey. Entonces, muchas veces los psicólogos dicen que la gente se suicida, se mata, porque tiene la autoestima baja. Si nosotros analizamos en profundidad lo que hizo este hombre llamado Ahitofel, no vemos que la autoestima de Ahitofel esté baja, sino que siempre fue una autoestima alta por la condición que él tenía. Entonces, cuando se vio en una situación que no aceptaron su consejo, se suicida. Y eso no es tener autoestima baja, es tener una autoestima alta por hermano, por ser rechazado. Los psicólogos dicen otra cosa, la escritura dice otra cosa. El hombre en sí tiene soberbia en su corazón, el hombre en sí tiene el pecado del hombre, hermano, siempre está jugándole una mala pasada. Entonces este hombre se levantó, ordenó su casa, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, Gaaladita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, mantecas, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Aquí llegó la logística para fortalecer al rey David
y a su gente. A ver si podemos avanzar un poquito más. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. David dividió su ejército en tres. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces, perdón. Entonces el rey dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente, por amor a mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón. A todos los capitanes, ¿qué les dijo? Tratad amablemente a Absalón. Era hijo, supuesto. No quería que lo mataran. Salió pues el pueblo al campo. Ahora este detalle, que pone el escritor, que todos escucharon, escuche bien, todos escucharon la petición del rey, porque esto va a ingerir un poquito más adelante en el relato de una situación que sucede con la muerte de Absalón. Salió pues el pueblo al campo de Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un muro, y el muro entró por debajo de las ramas espesas de un gran encina, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó adelante. ¿Se acuerda de lo que hablaba del cabello de Absalón? Que se lo cortaba cada cierto tiempo y pesaba tanto. Bueno, ese cabello le jugó también una mala pasada, porque al huir Absalón quedó ese cabello enredado y Absalón quedó colgado de su cabello. Viendo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echando la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarté. Y el hombre dijo a Joab: aunque me pesaren 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mira que ninguno toque al joven Absalón. ¿Ve? Joab quería que mataran a Absalón. Dios bendiga a mi hermana Verónica Núñez. ¿Cómo está, hermana Verónica? Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Absalón estaba vivo, todavía colgado. Dios bendiga a Jocelyn Carmen Moreno Catrío. Dios le bendiga, hermana amada. Muchas bendiciones. Absalón todavía estaba con vida. ¿Cuál era la orden del rey? Que no lo mataran. Pero Joab, hermano, insiste en esto y dice: entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. En vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna Absalón hasta el día de hoy. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo:
correré ahora y daré al rey las nuevas de que el Señor ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Aquí culminaba la rebelión de Absalón en contra del rey David. Estaba culminando. Yo, como lo dije delante, Dios no iba a matar a David. La sentencia estaba dada para el castigo por su pecado, pero David tenía que sufrir solamente las consecuencias. Y aquí, Absalón es muerto, Israel huye, ¿verdad? Y se va a venir una reincorporación. Pero vamos a seguir un poquito más. Dice, respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante el Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó adelante el etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos y miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea el Señor Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿y el joven Absalón está vivo? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Y luego vino el etíope y dijo, recibid nuevas, mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriere yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Muchos pensarían que el rey se iba a alegrar por la muerte de sus enemigos. David, una vez más, muestra, hermanos amados, su humildad como hijo de Dios. Llora la muerte de su hijo, lamenta, pero sabemos que es, nuevamente, volvimos ya, el pecado de David estaba siendo consumado. Sí, el pecado de David estaba siendo consumado, ¿verdad? Pagado. Resumimos, se murió el primer hijo de Betsabé. Dios bendiga a mi hermana Bella Díaz. Amén, Dios le bendiga. Murió el hijo de Betsabé. Amnón violó a Tamar. Absalón mató a Amnón. Absalón se rebela contra David y Absalón es muerto en esta batalla. 5 tantos llevamos hasta aquí. David llora
y sufre por su hijo Absalón, pero ya nada hay que hacer. Y como decía, David sabe que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Por eso, hermanos, debemos considerar, y con esto vamos concluyendo, ¿qué nos enseña esta historia, este libro histórico del libro de Samuel? David comete un gran pecado, recibe las consecuencias. Aquí viene la corrección de Dios. Pero David, como hijo, soporta el castigo. Por eso que el apóstol dice que el hijo es aquel que es disciplinado, o sea, aquel que soporta el castigo. El que no quiere soportar el castigo viene a ser un bastardo. Y bastardo, la palabra bastardo, aunque es dura, aparece aquí en la escritura, pero es un hijo no reconocido. Ese es un bastardo, un hijo no reconocido. Entonces, hermanos amados, esto cuando se refleja en nuestra vida cotidiana, cuando hemos errado el blanco, cuando le hemos fallado al Señor, si bien es cierto, vamos a recibir la corrección de parte de Dios. Dios va a corregir nuestra vida. Pero recuerde una cosa, nunca vamos a dejar de ser hijos, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Ahora esto no nos da lugar para malinterpretar esta situación de decir, entonces pequemos. No, no, porque la Escritura dice que el Hijo de Dios no peca. Juan dice que, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Entonces, hermanos, debemos considerar, por esto que este libro está acá, por eso que esto quedó escrito, quedó plasmado, para que nosotros podamos analizar hoy día, hermanos amados, producto de que no se lee la Escritura, que no se escudriña, tenemos una interpretación privada de la palabra a nuestra manera. Entonces nos formamos un Dios, somos como los griegos, nosotros nos formamos una imagen de Dios. La imagen de Dios está en la Escritura. El carácter de Dios está en la Escritura. El sentir de Dios está en la Escritura. Y ahora tenemos que tomar en cuenta una cosa, que estas cosas Dios se las revela a quienes, a sus hijos. No se las revela a cualquiera. Dios bendiga a nuestra amiga Karen Benavente Chamorro de Cauquenes. Dios le bendiga, hermana Karen. Dios no se la revela a cualquiera. Nosotros deberíamos darle gloria al Señor de que Dios nos ha revelado por medio de su palabra su carácter. Por eso que algunos le dicen, por ejemplo, Diosito, el flaco, el de arriba, el barba. Tienen conceptos totalmente erróneos por su ignorancia. Nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso, porque tampoco es un Diosito, es un Dios Todopoderoso, se llama Jesucristo, que vino un día en carne, que se manifestó, que pagó el precio del pecado y ahora todo aquel que cree en Él, ¿verdad?, va a ser salvo. Va a ser salvo, todo aquel que cree en Él. Esto no es una religión. Hoy día podemos ver miles de religiones, más de 4.000 religiones en el mundo. Y cada una de esas religiones tiene su fecha de fundación. Por ejemplo, la religión católica fue fundada en el año 300 después de Cristo. La religión musulmana fue formada en el año 600 después de Cristo. Pero la iglesia de Dios se fundó el año 1 después, hermanos, de Cristo, el año 33, aproximadamente el 34. Ahí nace la iglesia, esa es la iglesia de Dios. Y Dios quiere que usted sea iglesia. Ahora, ¿por qué vino Cristo? Usted tiene que entender. Dios bendiga a nuestro amigo Germán Reyes, Dios lo bendiga. ¿Por qué vino Cristo? ¿Qué vino a salvar? Porque la Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que vino Cristo a hacer a esta tierra? Porque si usted y yo fuéramos Dios, no hubiéramos venido a hacer lo que Cristo hizo. Entonces es tan grande el amor de Dios, por eso que dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese de tal manera el hombre natural no lo entiende. Como no lo entendieron, ¿cierto?,
Los que le decían a Cristo, si eres el Hijo de Dios, bájate, desciende y creeremos. Como no lo entendió uno de los ladrones que estaban al lado, crucificado con él. A otro salvó y él no se puede salvar. Había un propósito con la muerte de Cristo. Y eso no lo entiende el religioso. El hombre común, el hombre natural, dice la Escritura, que no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura. La filosofía griega, hermanos amados, donde hay grandes pensadores, grandes pensamientos, pero no se comparan, escuche bien, no se comparan con la sabiduría del Evangelio, a tal grado que cuando el apóstol Pablo predicó, hermanos, en Atenas, los filósofos griegos se interesaron por estas palabras de Pablo. Algunos lo llamaron como un palabrero. Algunos le dijeron es predicador de nuevos dioses, porque recordemos que la filosofía griega tiene una infinidad de dioses, que los forman ellos con sus manos y los meten en los templos. Por eso que Pablo les dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre o no necesita el favor del hombre. Dios no necesita su favor, amigo, hermano, ni el mío tampoco. No pensemos de Dios de tal manera, no pensemos filosóficamente con respecto a Dios. Cuando las mujeres lloraban a Jesús, mire, escuche bien, lloraban a Jesús, Jesús se detuvo y le dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán tiempos en que dirán bienaventurada la estéril, que no tuvo hijos. Hoy día, ¿cuántos hijos le faltan el respeto a sus padres? ¿Cuántos hijos están en las drogas, en el alcohol, y sus padres están sufriendo día a día? ¿Se equivocó el Señor? Por Dios, a Dios no hay que tenerle lástima, nosotros debemos tenernos lástima a nosotros. Porque a veces malinterpretamos lo que es Dios. Y cuando malinterpretamos lo que es Dios, actuamos humanamente, a nuestra manera. Yo y nadie más. La Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Hoy día yo escucho hermanos que me da terror. Parecen verdaderos mundanos. ¿Por qué? Porque no está claro el concepto de Dios. David tenía claro el concepto de Dios. David tenía claro que él había pecado y que tenía que asumir las consecuencias de su pecado. No se rebeló. No se rebeló. Al contrario, ahí esperó. Por eso que uno de los salmos dice, pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí, oyó mi oración. Que Dios escuche tu oración, amigo, es una gran cosa. El profeta Jeremías dice, gusano el hombre y gusano el hijo del hombre. El Salmo 8 dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. A veces nos creemos más justos que el mismo Dios. Entonces no queremos venir al arrepentimiento porque pensamos que somos justos. Pero mire lo que dice la Escritura, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Quién es justo hoy día? El que está en Cristo, el que ha creído, ese es justo. Porque no hay ningún justo, dice el libro romano, ni aun uno. Porque si hubiera habido un justo, Jesús no hubiera venido a esta tierra. Pero Jesús tuvo que venir, tuvo que vestirse de humanidad para poder expiar el pecado. Ahí en la cruz, hermano, amigo. Por eso que uno de los relatores del Evangelio sinóptico del Señor dice, desde la hora sexta a la hora novena hubo tiniebla, no hubo un eclipse solar, no, se oscureció la tierra, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Ahora, si hablamos científicamente, esa es la hora que más alumbra el sol. Sin embargo, en la tierra hubo oscuridad. ¿Y qué sucedió ahí? Jesús gritó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba pagando el Señor ahí? Jesús estaba pagando su pecado y mi pecado, amigo. La justicia de Dios vino sobre ese cuerpo, sobre ese hombre justo, al cual el soldado romano dijo verdaderamente, este hombre es justo, es un hijo de Dios, porque en él no se halló pecado. Pilato dijo, yo no hallo nada en este hombre. Los fariseos lo inculparon poniendo testigos falsos. David sí era culpable. Y fue noble de su parte porque aceptó el castigo.
Debemos meditar. Usted que todavía no ha venido a la salvación. Usted que todavía no entiende el por qué Cristo murió. Usted que todavía cree en los ídolos hechos por los hombres. Usted que todavía piensa que la filosofía del hombre le va a salvar. Cuando Pablo habló en el Areópago, dijo, he notado que en todo soy religioso, porque pasando por vuestros altares, fíjese, tenían una cantidad de dioses. Como yo digo, tenían dioses por kilo. Pero aún así había una inscripción pequeña que decía, al Dios no conocido. Y Pablo le dijo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es a ese Dios el que yo vengo a presentaros. El que hizo de una sola sangre, hizo todo un linaje, porque todos venimos de Adán. Pero ¿sabe cuál es la mala noticia? Que en Adán todos morimos. ¿Y sabe cuál es la buena noticia que significa evangelio? Que en Cristo somos todos vivificados. Yo he venido a dar vida y vida en grande abundancia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pablo dice que él doblaba su rodilla ante Dios, pidiendo que a la iglesia se le concediera sabiduría y entendimiento para entender quién es Dios y cómo debo servir a Dios. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen cualquiera de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y ahí viene la revelación a Pedro. Esa revelación momentánea, porque después Pedro lo niega. Recuerde que después Pedro lo niega. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de la palabra, el entendimiento de la palabra, no viene de los hombres, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios para revelarle al hombre la salvación, para revelarle al hombre el camino. ¿Cuál camino? Jesús es el camino. La Escritura dice que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca, enmudeció. Cuando le injuriaban injustamente, Jesús nos da una clase magistral de lo que significa humildad, de lo que significa mansedumbre. Y muchas veces portamos una Biblia y no tenemos mansedumbre, no tenemos humildad. Pero adoramos a Dios, levantamos las manos. ¿Y sabe por qué? Porque todavía no nos hemos conocido al Señor. Debemos conocer más en profundidad a nuestro Dios. Debemos examinar cada día la Escritura. Debemos pedirle a Dios en nuestras oraciones entendimiento más que salud física, porque sabemos todos que vamos a morir un día. Muchas veces nuestras peticiones son de salud y prosperidad económica, pero jamás son para pedirle a Dios, Señor, dame entendimiento y sabiduría para poder entender y comprender tu palabra. Por eso es que es importante el Espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo es aquel que nos va a guiar, hermanos y amigos, a la verdad, a la justicia. Por eso te invito en esta hora. David, que fue un hombre ungido por Dios, que el Espíritu Santo, cierto, fue derramado sobre él cuando se vio en esta condición de castigo, nunca renegó contra Dios. Simei lo maldecía y él le dijo, dejadlo, porque tal vez el Señor lo envió. Amigo, medita. Por eso que Pablo tiene una expresión y dice que debemos, hermanos, analizar si realmente estamos en la fe. Sáquenle el libro. Si estamos en la fe. Sí, examinaos, dice. Si estáis en la fe, examinaos. Usted que no conoce a Dios,
Quiero decirle que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida y hay esperanza. Que el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar. Dios bendiga a Jesús el Cristo. Amigo, hermano, meditemos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? David sufrió la muerte de su hijo Absalón, pero también entendió que la mano de Dios estaba ahí para corregirlo, para enseñarle y para decirle que él no había sido desechado. El salmista David, uno de los profetas también de Dios, porque también fue profeta, profetizó con respecto al martirio que Cristo iba a tener en la cruz. En el Salmo 22 expresa las palabras claves que están en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se produjo eso? Quiero decirte que fue por ti y fue por mí. Jesús sufrió el oprobio y el castigo y la muerte cruenta en la cruz y el juicio divino por ti y por mí. Dios llama, o como dice el apóstol Pablo en el Areópago, Dios manda que los hombres se arrepientan. Que los hombres se arrepientan. No, póngase acá. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Hoy, mañana, puede ser tarde. El mañana no le pertenece a usted ni a mí. Y por eso que el apóstol dijo, este es el día que ha hecho el Señor. Jesús le bendiga. Dios le bendiga. Quedamos aquí en este libro histórico de 2